Bones tardes a tots. Seguint una mica el que haurem explicat avui de matí, primer hem començat en la part legislativa, en la part passiva i ara continuarem en la part activa, que sobretot en rehabilitació sol ser la part més important i en edificis d'obra nova també és molt important, perquè si hem arribat, el que dèiem en mallorquí, sortida de cavall i arribada d'asa, o sigui, quan hem fet tan bé un edifici, després també els sistemes han d'acompanyar. Per tant, ara ens queden 3 ponències i una petita taula redona. Primer xerrarem de sistemes d'aerotèrmia, després de bombeig eficient i després de l'energia solar, tant tèrmica com fotovoltaica. Per tant, donarem peu en el primer ponent. El primer ponente es Luis Miguel García Cota, que nos hablará de sistemas de aerotermia, ahorro y sostenibilidad. Es ingeniero industrial y responsable nacional de sistemas de aire-agua de Panasonic España. Cuando quieras, Luis, tienes la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Exactamente, pertenezco a la compañía Panasonic. Creo que soy el primero ya que venimos de parte de los fabricantes. Y vamos a dar un poquito por nuestra versión un poco de cómo podemos contribuir a todo el tema relacionado con los edificios de consumo casi nulo. En la parte que voy a dar yo vamos a ver un poco los sistemas de aerotermia y cómo pueden encajar en este tipo de sistemas. Al principio pues tenía previsto también un poquito hablar de los edificios como tal, sus definiciones y todo esto lo vamos a seguir viendo. Son 2-3 diapositivas quizás un poco repetitivas que ya se han visto anteriormente. Pero bueno, por no saltarme eso. Entiendo que no vamos a hablar de la empresa en la que yo estoy, Panasonic, pero es una empresa japonesa que se dedica a hacer muchísimas cosas, entre otras sistemas de climatización. ¿Vale? ¿Esto cómo es? ¿Así? ¿Punto allí? Vale. Bueno, ¿qué es un edificio de consumo casi nulo? Pues evidentemente ya no lo vamos a seguir comentando, de cero emisiones, pero bueno, como hemos visto anteriormente, pues son edificios, actualmente no hay una definición exacta, con lo cual son edificios que cumplen el código técnico y los requisitos que se necesitan, que tienen este tipo de edificios, pues son unos niveles de eficiencia energética muy alto, una demanda de energía casi nula y que la mayor parte de esa demanda de energía debe proceder de fuentes renovables. En Europa la normativa europea pues, define estos edificios de consumo casi nulo pues como que tienen un nivel de eficiencia energética muy alto y la energía es procedente en su mayor parte de fuentes renovables. En España todo está, como hemos visto también anteriormente, un poquito ya casi cercano a su fin y a su definición, pero bueno, cuando salga el nuevo código técnico, que saldrá en los próximos meses, como hemos visto, quizás antes del verano, pues bueno, pues veremos un poco qué es lo que nos dicen y el objetivo es que a partir del 2020 pues todos los edificios que se construyan sean considerados como edificios de consumo casi nulo. Bueno, ¿cómo vamos a conseguir estos edificios? Pues bueno, pues evidentemente a través de varios puntos, como la aplicación de estrategias de diseño pasivo, como una reducción del consumo energético con la implementación, la inclusión de sistemas de muy alta eficiencia y equipos muy eficientes, también con el aporte de las energías renovables que haga falta y luego con la certificación y el control de los sistemas que componen dicho edificio. No se trata únicamente, como yo pongo ahí, de contemplar únicamente la envolvente, sino muchísimos tipos de sistemas como son la iluminación, la ventilación y la climatización y la refrigeración, como veremos más adelante con los sistemas de aerotermia en particular. Las ventajas de implementar y de empezar a hacer, bueno, no empezar, de estar encima con los edificios de consumo casi nulo, pues bueno, unas cuantas que se han puesto ahí, pues como pueden ser, pues incrementar la independencia al suministro de energía, porque reducimos la energía primaria, reducir los costes operativos. Todo esto, pues, en fin, son cosas más o menos obvias. Incrementar la competitividad, tener también cierta imagen de empresa o de tecnología verde, reducir la huella de carbono, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y también reducir pues, todas las acciones que favorecen el cambio climático. Bueno, y esto era como un poco de repaso de lo que ya se ha visto en anteriores ponencias.
pero bueno, como lo tenía ahí, pues también quería comentarlo. En cuanto a lo que es la aerotermia y lo que es el sector de la climatización, y ya nos metemos un poco en la parte más específica de esta presentación, pues comentarles que también se están llevando a cabo pues, muchos cambios en la normativa, sobre todo pues, de cara a mejorar la eficiencia energética, pues, normativas como la F-Gas, y que va todo encaminado a la utilización de nuevos gases refrigerantes pues, que contribuyan menos al efecto invernadero y todo, pues, en fin, un poquito de cara a lo que es el cuidado del planeta, ¿no? Los gases refrigerantes actualmente, vamos a pasar esto por aquí, que se utilizan en el mundo de la climatización, pues son gases sintéticos que contribuyen bastante al calentamiento global. Por eso esta normativa lo que hace es cambiar de los que había antiguamente, que eran los CFCs, a los HFCs, que son los actuales, pero que aún así siguen contribuyendo al calentamiento global. Con lo cual, pues hay una serie de normativas europeas que van encaminadas a la reducción de dichos gases. Que no podemos poner otra cosa que no sean gases refrigerantes para el ciclo frigorífico. Entonces, lo que hay que hacer es intentar utilizar los que contribuyan menos, ¿no? En estos cambios normativos, como viene ahí, pues hay unas partes que son encaminadas a actuaciones para los fabricantes de equipos de climatización o fabricantes de gases y otras para los instaladores o el usuario final, ¿no? De las cosas que pueden hacer los fabricantes, pues bueno, hay una normativa que es el phase down, que es la reducción paulatina del uso de ciertos refrigerantes con un potencial de calentamiento global bastante elevado, que ahora veremos a continuación. También, pues, la prohibición en ciertos equipos y en ciertos sectores de algún tipo de refrigerante y luego también los que tienen un GWP, un potencial de calentamiento global mayor de 2.500, que son los valores, en fin, pues cuanto más es elevado este valor, peor es el gas, vamos a decirlo así, ¿no? Y de cara al instalador o al usuario final, pues bueno, lo que tienen que hacer los instaladores son incrementar sus medidas correctoras ante el caso de fugas. También pues, el etiquetado, la recuperación de los gases, pues es algo que deben de ir haciendo, vamos, se suele hacer, ¿no? Pero bueno, que es un tema que se está focalizando más. Y también pues, la formación y las certificaciones en el uso de nuevos gases, pues ahí se está haciendo bastante hincapié, sobre todo con la inclusión del último gas que se está utilizando mayormente en los equipos más o menos domésticos, por decirlo así, que es el R32. Aquí podemos ver pues, un poco cómo es el phase down, la reducción en la gráfica de la izquierda, bueno, hasta llegar pues, hasta el año 2030 pues, a una reducción más o menos del 20% de lo que tenemos ahora. La gran reducción era este año, que pasábamos de un 90 y tantos a un 60 y tantos %. Entonces, pues bueno, ya más o menos ya es un poco más paulatina, pero bueno, pues hay que ir cumpliéndolo, ¿no? Y ahí tienen pues, algunos hitos. En el año 2020 pues, se deben de empezar a dejar de utilizar esos gases que vienen ahí arriba, el R404, el 507, etcétera, y hasta el 2025, pues, que serían los que estamos utilizando actualmente, que son el 410, el 407 no tanto, y el 134 para aplicaciones más industriales. Esos dos gases que vienen ahí en verdecito pues, son los que usamos la mayoría de fabricantes de aplicaciones doméstica, residencial, que es un poco semi-industrial, ¿no? Por decirlo así. Las grandes enfriadoras pues llevan otro tipo de gases, pero sobre todo el R32, las máquinas más convencionales, más domésticas y de uso comercial, y el CO2 para aplicaciones de frío generalmente. El CO2 sí que es un gas natural, entonces ese es un gas que no contamina. En cuanto a lo que es más cambios, pues bueno, como se ha comentado antes, hay una serie de hitos que nos marca la normativa europea, de los cuales España, pues ahí veis un poco, ven ustedes un poco, el que está en rojo es el que todavía no lo ha hecho, ¿no? Esa parte que hay que hacer, pues la primera columna sería la definición de lo que es un edificio de un ENCEP o un edificio de consumo de energía casi nulo. España es uno de los pocos que todavía no lo tiene definido, junto con Grecia, ¿no? Me parece que es. Y pues las otras dos columnas pues también son hitos que hay que ir complementando según la normativa europea. A nivel de lo que es España, ya se ha comentado antes que estamos con el nuevo código técnico y que tiene prevista la aparición en los próximos meses. Bueno, el borrador ya saben ustedes que está ya colgado, ¿no? Todo lo podemos ver.
Ya hubo su periodo de alegaciones, como se ha comentado antes, y los cambios que también ha aparecido antes está en alguna presentación anterior de esta diapositiva, pues bueno, son más o menos estos, ¿no? Lo que afecta un poco a los sistemas aerotérmicos pues es el porcentaje de contribución de ACS, que se va a cambiar en principio, lo que pone el borrador es al 70%. Creo que la compañera del Torroja esta mañana dijo entre el 60 y el 70, yo creo que pone el 70, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahí estamos luego los lobbies de fabricantes y cada uno haciendo sus presiones, ¿no?, para intentar arrimar el ascua a nuestra sardina, ¿no? Pero bueno, con el 70% y tal y como están dando de rendimiento las máquinas últimas que llevan los gases tipo el R32, es un tema que vamos a poder trabajar bien con ellas y hacer las justificaciones necesarias para el que quiera eliminar paneles. Va a ser una cosa más o menos sencilla porque la tecnología va avanzando mucho, la maquinaria, y ya estamos en COPs por encima de 5, en particular yo hablo de las máquinas que yo conozco, que son las mías, pero bueno, más o menos todos los fabricantes estamos en COPs de 5, lo cual es pues unos rendimientos muy altos, ¿no? Como yo suelo decir, esto del ciclo de Carnot está ya bastante inventado, el ciclo frigorífico, y únicamente se puede mejorar con la electrónica, ¿no? Y al final las empresas que hacemos equipos de aire acondicionado son empresas muy grandes, corporaciones electrónicas y eléctricas, asiáticas generalmente. Entonces la electrónica es muy avanzada, muy alta, y con eso consigues mejorar el ciclo frigorífico, ¿no?, y dar unos rendimientos muy altos. En cuanto a lo que es la climatización de los edificios de consumo casi nulo, pues bueno, deben de cumplir una serie de requisitos, como una elevada calidad del edificio en sí, pues con unos coeficientes de transmisión muy bajos, con la impermeabilidad de la envolvente térmica, los huecos, en fin, todas estas cosas que ustedes conocen mucho mejor que yo, evidentemente. Y deben de tener una elevada eficiencia en lo que son las instalaciones, con la implementación de los equipos más eficientes que se puedan haber, ¿no? En cuanto a lo que es la climatización, pues es donde se ponen estos equipos, lo más eficiente que puedan. También se debería complementar con un sistema de gestión energética, que generalmente estos equipos aerotérmicos, hablo siempre en general, de todas las marcas, pues lo suelen traer integrado, y si no, pues vienen como accesorios para poder gestionar no solamente un equipo, sino además varios. Y luego también se complementan con la recuperación de calor, los sistemas de recuperación de calor de doble flujo, que hemos estado hablando antes, también se ha comentado, pues para complementar todo. Al final se puede hacer una interconexión entre todos los sistemas, como luego veremos en algún ejemplo práctico y ejecutado ya, pues que resulta pues en una alta eficiencia del sistema y también en un buen confort para el usuario final. Bien, hay ahí 2 o 3 gráficas que he podido aprovechar, y en la primera de la izquierda pues, bueno, pues nos indica, según datos del IDAE, que el 60% no se ve muy bien quizá, pero la barrita de abajo lo que nos dice es el consumo de energía final en los diversos sectores, y la barra de abajo, que es el 60%, pues nos dice que pertenece al sector residencial en España, siempre hablo en España. Y también, pues, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 99% de los edificios de España son de uso residencial, con lo cual es lógico que al final se haga todo el foco en las actuaciones sobre el sector residencial de la vivienda, ¿no?, para intentar, que además es el que, cuando se vio que había un cambio climático, se vio que el 40% de las emisiones de CO2 provenían de los edificios, con lo cual es lógico que se haga todo el esfuerzo en intentar mejorar o reducirle las emisiones de CO2 en el sector residencial, ¿no?, al menos en España, bueno, y en el resto de Europa y en el mundo, pues por supuesto que también. En lo que respecta a las fuentes energéticas que se utilizan para la climatización de los edificios, que sería la gráfica de la derecha, que tampoco, no sé si se ve muy bien, pero bueno, se puede ver que, y entendemos como energía pues lo que sería calefacción, refrigeración, ACS y ventilación. Vemos que la parte naranja, la línea naranja, que corresponde al 60%, pues sería debido a combustibles fósiles. Esto sobre todo por el gran peso que tiene la calefacción pues en ese mix, ¿no?, de energías. Y la línea verde sería lo que son las energías renovables, que más o menos son estables en un 30%, ¿vale?, en general, ¿no?, para la climatización de los edificios residenciales. Y luego en la gráfica de abajo podríamos ver lo que corresponde a refrigeración, calefacción y ACS,
de cada parte de un edificio normal y corriente, también con los datos que nos dan los organismos oficiales. Vale. Por lo tanto, ¿cómo encaja la bomba de calor en los edificios de consumo casi nulo? Pues bueno, pues encajan bastante bien, en mi opinión, ¿no? Y son sistemas que cada vez se están poniendo más, ¿no? Y pues no lo lógico, pero bueno, últimamente, o por lo menos por lo que nosotros notamos en el mercado, es el sistema que más está creciendo en venta en España, con unas subidas de ventas en el mercado, lo que es el mercado, muy altas, de 2 dígitos, lo cual no sube ningún otro equipo. Desde hace 4 o 5 años se está subiendo la venta de equipos aerotérmicos un 12, un 15% cada año, lo cual es muchísimo, y de pasar de 10 millones de euros hace 5 o 6 años, ahora no me acuerdo muy bien, de la venta total de equipos estamos casi en 100, ¿no? O sea, se ha multiplicado por 10 en 4 o 5 años. Es un nivel de venta muy alto, muy alto. Las bombas de calor, bueno, entiendo que más o menos todos lo conocen, pero bueno, son equipos que emplean gases refrigerantes en un ciclo termodinámico cerrado y que lo que hacen es trasvasar calor de un sitio a otro, ¿no? Del foco frío al foco caliente normalmente. Es una de las soluciones más utilizadas para la climatización y para también, porque tiene posibilidad de producir agua caliente sanitaria, y se utilizan, pues, en la experiencia que nosotros tenemos como fabricantes, mucho en los edificios de consumo casi nulo y particularmente en nuestro caso también mucho en la edificación Passive House. Son equipos muy eficientes, está considerado como energía renovable ya desde hace unos años. Nos costó también bastante convencer a los organismos para que fuera considerada energía renovable y para que también la directiva europea se transpusiera aquí en España, que tardó mucho también. Y bueno, pues son equipos que permiten la reducción de emisiones de CO2 y que pueden producir calefacción, refrigeración y ACS con un solo equipo y con unos rendimientos y, por lo tanto, unos costes y consumos eléctricos muy bajos. Y en cuanto a sostenibilidad, pues podemos decir que la bomba de calor, como decía antes, ha ganado un gran protagonismo en los últimos años, pues se pone muchísimo, sobre todo en promoción de viviendas, y pues bueno, pues contribuye a la reducción de combustibles convencionales, a la reducción del carbono, a la política de descarbonización en España. También pues, bueno, es una energía procedente de fuentes renovables, como es o el aire, o el agua, o el suelo. Pueden haber bombas de calor geotérmicas también. Reduce la importación de hidrocarburos y combustibles fósiles y reduce los costes en las empresas, en las casas, y también reduce los gases de efecto invernadero. Esto era lo que eran las bombas de calor y la aerotermia, que mucha gente, pues yo la primera vez que escuché aerotermia dije, yo no sé, porque yo llevo, entre comillas, vendiendo este tipo de equipos pues 20 años más o menos, o 20 y algo. Y yo cuando escuché aerotermia dije, yo no sé qué me he perdido esto de aerotermia, que yo no lo había escuchado en la vida, ¿no? Bueno, eso es una máquina de aire acondicionado de toda la vida, lo único que, bueno, pues ahora se le llama aerotermia, o desde hace unos años aerotermia, cuando lo que aprovechas es la energía que hay en el aire, ¿no? Teóricamente no, la energía que hay en el aire tú la aprovechas pues para producir refrigeración, calefacción y agua caliente sanitaria. Es decir, un equipo de hace 50 años de aire acondicionado también aprovechaba la energía del aire, pero bueno, desde hace unos años pues se le llama aerotermia, ¿no? Pues es un sistema de bomba de calor de tipo aire-aire o aire-agua que lo que hace es ganar o ceder calor obteniéndolo con el intercambio con el aire. Además, en la normativa europea relativa al fomento de uso de la energía procedente de fuentes renovables se define la energía aerotérmica como la energía almacenada en forma de calor en el ambiente. Y en el ambiente se refiere pues al medio ambiente que nos rodea, al aire que nos rodea. Para que un equipo aerotérmico funcione bien, pues y tenga un rendimiento óptimo, pues lo que tenemos que hacer
es tener en cuenta una serie de factores, que son esos que pone ahí a la derecha, de instalaciones eficientes, de forma que optimizando esos factores, como el diseño correcto de los sistemas, las temperaturas de diseño que sean las correctas, distancias frigoríficas, distancias hidráulicas, temperaturas de impulsión de agua, qué tipo de emisores, en fin, una serie de parámetros, pues optimizarlos para que el rendimiento sea el óptimo y el sistema sea lo más eficiente posible. Esa gráfica, esa tablita que viene ahí, pues es para que vean que no es lo mismo, evidentemente un sistema de este estilo, pues no es lo mismo el rendimiento en función de la temperatura exterior. Ahí pueden ver cómo es diferente el rendimiento en las columnas de arriba, pues en función de la temperatura de impulsión de agua que queramos también, cómo varía, ¿no? Es decir, a 15 bajo cero y 35 grados de impulsión de agua, pues la máquina daría 7,5 kilovatios, y en la misma impulsión de agua, pero a 10 grados positivos, pues estamos en 2 kilovatios más, ¿no? Entonces es muy importante esto a la hora de definir y de ver y de elegir el sistema, pues para que tenga un rendimiento óptimo. Estos sistemas, de todas formas, los que están, como decía yo antes, en COPs de 5 o algo más, como poco suelen dar 2, si se les pone en condiciones muy malas, ¿no? Entonces, aún así, pues estaríamos dando 2 veces a la instalación la energía que consume el equipo, o sea, con lo cual sería todavía eficiente. Las bombas de calor, bueno, hoy en día pues los medios que tenemos de producción son o con combustible o con eléctricos, y las bombas de calor pues pertenecen a este segundo grupo de equipos eléctricos. Y luego, como elementos emisores, elementos terminales, pues puede haber radiadores de baja temperatura, radiadores de alta temperatura, pues fan coil, solo radiante o refrescante. Pues hoy en día pues más o menos son esos los sistemas que puede haber. La bomba de calor, bueno, antes de esto simplemente decir que las bombas de calor aerotérmicas pues se pueden ajustar a cualquier elemento terminal que se necesite para una vivienda normal y corriente. Es decir, pueden ir con radiadores de alta temperatura, porque hay bombas de calor de alta temperatura con producción de agua hasta 80 grados. También para radiadores de baja temperatura, por supuesto, fan coils y los suelos radiantes o refrescantes. Lo más habitual que se suele hacer hoy en día, o por lo menos por mi experiencia, pues son con suelo radiante refrescante, con apoyo de fan coil y a lo mejor climatización de piscina o algo así, ¿no? Pero son equipos que te pueden solucionar varias instalaciones, por decirlo de alguna forma, con un solo equipo. Otra de las ventajas, y esta es una de las grandes de los factores que hacen que sea un sistema o que tenga mucho ahorro energético, es la tecnología inverter. Hoy en día prácticamente todos los equipos del mercado llevan tecnología inverter, y esto consiste simplemente pues, en unos módulos electrónicos que se le ponen a la máquina, en la placa electrónica, pues, que lo que hacen es la corriente de entrada la cogen, la modifican, la invierten y la convierten de continua a alterna, de alterna a continua, en fin, unas cosas eléctricas y electrónicas muy avanzadas, aunque lleva mucho tiempo en el mercado. Al final lo que consigues hacer de eso es variar la velocidad de giro del compresor y que el compresor no vaya siempre a la misma velocidad y se adapte a la demanda que le está pidiendo la instalación en todo momento. Es decir, si la instalación me pide 5 kilovatios, el compresor va a girar exactamente a la velocidad que necesita para poder suministrar solo 5 kilovatios. Si me pide 10, va a acelerar. Si me pide menos, va a decelerar, ¿no? Al final, el compresor es lo que consume mucho en un equipo de aire acondicionado, es lo que más consume, vamos. Una unidad interior puede consumir como una bombilla, sin embargo, una máquina de aire acondicionado de la exterior es la que consume. Entonces, modulando el consumo de esta máquina, pues obtendré esos ahorros energéticos. Y al final me ajusto exactamente a la demanda que me pide la instalación. Como ahí ven en esa gráfica, además, esto es muy bueno para trabajar a cargas parciales, puesto que solamente el 2% del tiempo un equipo de aire acondicionado o una instalación está al 100% de su demanda, ¿no? Entonces, el resto del tiempo está funcionando a cargas parciales, con lo cual no va a estar nunca al 100%, ¿no? Va a estar modulando ese compresor, ajustándose a esas cargas parciales. Y esto es una de las grandes bazas que tienen los sistemas aerotérmicos o las bombas de calor o los equipos de aire acondicionado en general para ajustarse a la demanda y obtener tan buenos resultados. Todo esto hace que al final pues los costes, kilovatio hora o los euros por hora, como tenemos puesto aquí,
pues sean muy favorables a los sistemas de bomba de calor. Ahí, en esas dos tablitas, pues comparamos con otras tecnologías, con gas, con gasoil o con efecto Joule y con la aerotermia, y en la primera podemos ver el coste del kilovatio hora muy favorable a la aerotermia, puesto que tenemos un COP de 4, hemos puesto una media de 4, más o menos. Si pusiéramos las últimas máquinas, que están en 5,3, pues ya sería bastante alto. Y luego, pues en la segunda tabla, poniendo una potencia de 12 kilovatios de una vivienda, por ejemplo, una vivienda grande, pues veríamos también cuánto nos cuesta por hora el coste de tener esa vivienda climatizada. También muy favorable a la aerotermia. Los sistemas aerotérmicos, como he comentado, pues, son equipos de aire acondicionado para climatizar y tienen una unidad exterior en la calle y una unidad interior dentro de la vivienda. Estos serían los que en la parte de arriba llamamos equipos biblock, es decir, son dos partes, la unidad exterior, que es la típica que lleva el ventilador, como una unidad de casa normal y corriente, las hay más grandes y más pequeñas dependiendo de la potencia, y luego dentro habría una unidad interior. Esa unidad interior puede ser del estilo de una caldera de cocina, de las mismas dimensiones, y luego, si quisiéramos, pondríamos un depósito de agua caliente sanitaria, también dentro de la casa, o ese depósito y esa unidad interior pueden ir juntas en lo que es ese dibujito que parece una nevera, que sería un hidrokit junto con un depósito, ¿no? Como más estético, con medidas de nevera, para integrarlo perfectamente en una cocina, por ejemplo. O pueden ser también equipos en el que todo va a ir fuera de la unidad, fuera de la vivienda, que serían los equipos de abajo, monoblock, en el que la unidad exterior y el hidrokit van juntos. En este caso, tiene sus ventajas el que los equipos monoblock, como que es, por ejemplo, en caso de una fuga, pues no va a estar dentro de la casa. La fuga y el gas se irá fuera de la calle, vamos, quiero decir, ¿no? Esto tiene su ventaja con los gases actuales. El R32, que he comentado antes, es un gas que, aunque se ha cambiado su denominación, es un gas que es ligeramente inflamable, y eso afecta solo en España. Claro, en el resto del mundo, los japoneses o los asiáticos fabrican máquinas para todo el mundo. En el resto del mundo esta normativa no existe, el reglamento de instalaciones frigoríficas, pero aquí en España está considerado como ligeramente inflamable, con lo cual en equipos monoblock que van a estar fuera de la vivienda, pues no habría problema, pero dentro, si va a haber una unidad interior con R32 dentro de la vivienda, hay que tener una serie de medidas, tener cierto cuidado, puesto que, bueno, pues está catalogado como ligeramente inflamable, aunque es un gas que si le metes un soplete no estalla ni se quema, pero bueno, hay que tener cierto cuidado. Entonces, esas serían un poco las variantes de equipos aerotérmicos, los biblock o los monoblock. Y también hay otros que serían solo para agua caliente sanitaria, que serían ese depósito que ven a la izquierda, que lleva una maquinita de una bomba de calor. En la parte de arriba sería lo negro, esto lo solemos tener todos los fabricantes, un depósito aerotérmico, y es solo para producción de agua caliente sanitaria. Y luego pongo ahí a la derecha también todo el tema de interconexión con paneles solares fotovoltaicos, que es un tema que poco a poco se va a ir viendo más, y todos los equipos aerotérmicos hoy en día se pueden conectar con este tipo de paneles y aprovechar y gestionar todo el tema de fotovoltaica. Como resumen un poco, eso es un esquema de principio, un dibujo que pusimos ahí de una instalación en la que se puede ver, pues, la unidad exterior, con un depósito de inercia, con un depósito de agua caliente sanitaria, pues dando servicio a unos fan coils, suelo radiante o refrescante, y también a un intercambiador para una piscina, ¿no? En fin, esto se puede liar como uno quiera, pero al final la idea es que con un equipo, solamente un equipo, pues podemos dar servicio a muchas instalaciones de nuestra vivienda. Esto sería, en cuanto un poco así, lo que son números teóricos. Si hiciéramos un pequeño ejercicio con números reales, ¿no? Esto, por ejemplo, creo que es en Madrid, si cogemos temperaturas exteriores reales y las horas de funcionamiento exactas de esas temperaturas, pues podríamos hacer un cálculo que, comparado con el resto de tecnologías que solemos comparar normalmente, pues son el gasoil, todas estas que vienen aquí, gasoil, los pellets, propano y tal, pues, y poniendo los rendimientos más o menos estándar de cada uno, podemos ver al final que la aerotermia, en la parte de abajo,
pues el consumo creo que es de noviembre a abril, lo que estipulamos en este ejercicio, pues es muy reducido comparado con otras tecnologías que además son los meses del frío, ¿no? En cuanto al control, que es otra parte súper importante, pues como les decía al principio, estos sistemas también llevan incorporado ya su propio sistema de gestión energética, su propio control, que lo que es el mando que viene en la máquina, pues es muy chiquitín, pero es muy versátil y se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay un gran abanico, como pone ahí, de tecnologías hoy en día en el mercado, pero luego cada fabricante tenemos nuestro propio control, que se puede a su vez incluir o gestionar o mediante pasarelas en un control superior, pero que ya el propio control del fabricante pues, es muy versátil, ¿no? Particulares que hemos puesto ahí, pues puedes hacer muchísimas cosas, desde visualización y control remoto, 24 horas, 7 días a la semana, por supuesto, control de consumo, visualización del COP instantáneo, producción de energía, monitorización, sobre todas las partes del funcionamiento, y también se puede hacer incluso un mantenimiento a través de este control. Vienen muchísimas funciones y cada maestrillo tiene su librillo, cada fabricante lo hacemos de una forma, pero todos los controles son muy versátiles y a nivel local. Luego, en particular, pues la mayoría también, este control local o estos equipos se pueden enganchar a Internet y ver ya y controlar, no solamente monitorizar, sino también poder controlar a través del teléfono móvil. Estos serían algunas pantallas del teléfono móvil, de la aplicación de la app, pues controlar el sistema de aerotermia. Bastante visual, bastante además de ayuda al usuario final, pues para que sea un sistema fácil de usar. Luego, también se puede hacer vía Internet, vía aplicación web o portal web, con un poquito más de, digamos, puedes sacar más información como gráficas, consumos, historial de funcionamiento, de averías, etcétera, etcétera. E incluso, pues si hay varias máquinas, se puede hacer una unión de todas ellas, llevarlas a una nube, ¿vale? A un servidor cloud y poder controlarlas todas con un sistema en cascada o tal, y luego poder gestionarlas todas de forma uniforme. Todo esto pues da además varias ventajas pues al instalador y también al mantenedor, puesto que el instalador no solamente va allí e instala, sino que además puede ofrecer un servicio añadido al cliente, al usuario final, pues no solamente de poder ofrecerle todo esto, sino también de hacerle un mantenimiento y recibir todas las notificaciones mucho antes de que el usuario final se haya dado cuenta de que hay alguna avería, incluso poder ir y poder rectificarlo desde la casa del instalador, o si no, ir a resolver la avería pues ya con el material y la herramienta necesaria en función de la avería que haya registrado el sistema. En cuanto a algunos ejemplos, muy rápidamente, pues como decía, los últimos que hemos hecho han sido sobre todo edificios Passive House y alguno todavía se está acabando, pero bueno, son algunos ejemplos de este estilo con equipos de aerotermia. Generalmente suelen llevar pues, suelo refrescante, por decir un caso, el primero de la izquierda lleva suelo radiante refrescante y lleva una batería a la salida del aire del recuperador también, es una máquina de 2 zonas. Luego el de la derecha solo lleva suelo radiante refrescante y el de abajo también. No, el de la derecha lleva fan coils también. Son todos de una empresa que trabaja bastante con nosotros o nosotros trabajamos bastante con ellos. Voy a ir un poco aligerando, creo que tengo poco tiempo. Ese ejemplo de residencial Basa de la Mora en Zaragoza, pues son 165 viviendas, mucha vivienda. Se ha hecho ya la primera fase, la segunda está en construcción y bueno, pues ahí se llevó, el proponer la aerotermia fue un poquito a reducir lo que era los puntos de suministro para el usuario final. Solo querían tener un suministrador, que sería la parte eléctrica, y luego también pues, bueno, pues tener solamente un equipo para producción de agua caliente sanitaria, frío y calefacción. Esto lo voy a pasar un poquito rápido. También quería, estando aquí en Baleares, pues otra obra que hicimos nosotros en su momento, que es el proyecto Tierra, que es también una obra
Passive House y que fue el primer Passive House Premium en España, ¿no? Aquí lo que es una máquina, como pueden ver, es la máquina que hay debajo del panel solar, muy chiquitita, de 3 kilovatios para ese pedazo de casa, ¿no? O sea, son solo 3 kilovatios, también interconectada con toda la energía solar fotovoltaica. Y ya para acabar, básicamente, comentar pues lo que son, como se ha hablado también de las ciudades, de las Smart Cities o Smart Town, en particular la compañía en la cual yo represento hoy en día, pues bueno, está muy centrada en todo este asunto de la sostenibilidad y de la eficiencia energética y ha creado o ha construido en las afueras de Tokio una ciudad que se llama Fujisawa, que es una ciudad sostenible y una ciudad, pues bueno, una Sustainable Smart Town, que son 1000 casas y donde pues hay un ente administrador que se encarga de la energía, de la seguridad, de la movilidad, también por el coche eléctrico, el cuidado de la salud y todos los servicios generales, ¿no? Esas son fotos reales. Se empezó a construir en 2007 y se acabó en 2014, es decir, es una ciudad que ya lleva funcionando mucho tiempo y se está poco a poco ampliando. Son más fotitos y tal de Fujisawa. Y bueno, poco más decirles de esta ciudad y simplemente como conclusión, pues decirles que los requisitos hoy en día de lo que es la demanda energética de los edificios, pues van a hacer que pueda favorecerse todavía más la inclusión de los sistemas bombas de calor en las instalaciones y lo que son las bombas de calor aerotérmicas. Además, como la refrigeración es también cada vez más usual, pues bueno, esto favorecerá lo que son las bombas de calor reversibles, también, frío-calor, que son prácticamente todas, ¿no? Nada más, no quería tampoco extenderme mucho, así que esto es todo por mi parte. Muchas gracias.